en San Juan capítulo 8 y versículo 31. San Juan capítulo 8 y versículo 31. El sermón de esta mañana se llama Revisando lo que creemos. Revisando lo que creemos. Póngale atención, seguramente nos vamos a tener que reflexionar un momento esta mañana sobre las cosas que nosotros creemos. Dice San Juan capítulo 8 y versículo 31. ¿Lo tienen, hermanos? Así quédense, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Amén. Hay un pensamiento que todos nosotros conocemos y que lo hemos escuchado en más de alguna ocasión: cada cabeza es un mundo. ¿Qué queremos decir cuando utilizamos ese pensamiento, cada cabeza, o ese dicho, cada cabeza es un mundo? Bueno, estuve pensando qué es lo que la gente quiere decir sobre cada cabeza es un mundo, y creo que en algún sentido esta palabra reconoce quizá un par de aspectos importantes. Uno, la gran diversidad. Sí. Cuando dice cada cabeza es un mundo, está hablando de diversidad, y esto es importante. Yo podría decir que esto es positivo, hablar de la diversidad. Dios es un Dios de diversidad. Nosotros somos diferentes todos, cada uno es distinto, aún los gemelos son diferentes, siempre hay alguna diferencia. Entonces la diversidad implica en alguna medida que cada uno tiene a veces la interpretación de las cosas. Cada uno de nosotros tenemos una diferente forma de ver las cosas, y esto es importante, la diversidad. Cada cabeza es un mundo. Pero también podemos pensar que, por otro lado, que este pensamiento o este dicho nos muestra la libertad. Es decir, cuando decimos cada cabeza es un mundo, estamos diciendo, bueno, él es libre de pensar lo que quiera o de hacer lo que quiera, o como dijo otra persona por ahí, cada loco con su tema. Está bien, lo dejamos. Él es un mundo, él puede hacer lo que quiera. Sin embargo, yo quiero aquí hacer una paradita. A pesar de que hay esos dos conceptos tan interesantes, no siempre lo que nosotros creemos, o lo que la gente cree, mejor dicho de otra palabra, es exactamente lo mejor o lo único. Casi tenemos que decir que la gente tiene una diversidad de creencias, que la gente tiene diversidad de pensamientos, pero tenemos que decir: el hecho de que él piense así, el hecho de que ella piense así, no significa que este tiene la verdad y este no tiene nada de verdad, o que esa es toda la verdad. Un concepto que quiero que quede claro en nuestra mente y en nuestro corazón es el hecho de que la verdad de cada uno no es absoluta. La verdad de cada persona no es absoluta, sino que la verdad absoluta la tiene Dios. Y que cada verdad que cada persona crea tener, tiene toda la vida que estar sujeta a una verdad absoluta, que en este caso es la verdad de Dios. No podemos creer que la verdad única la tiene una persona, pero sí podemos creer que la verdad absoluta la tiene Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y que Dios es la verdad. Y Él dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Él está hablando de quién es la verdad. Yo soy el camino,
la verdad y la vida. Él está hablando de sí mismo. Él es la verdad. Y lo que Él diga, lo que Él hace, lo que Él es, eso es la verdad. Entonces, bajo esa verdad, tienen que, digamos, subyugarse todas las verdades de cada persona y tienen que ser probadas como un filtro, porque hay una diversidad de opiniones en el mundo tremendas. Ahora, vean entonces, cada cabeza es un mundo. Ahora, escuchen esta premisa importante. Lo que creemos determina cómo nosotros vivimos la vida. Póngale atención a esto. Lo que yo creo determina cómo vivo la vida. De ahí que entonces es importante definir bien cuál es mi creencia, revisar lo que yo creo. Cómo yo creo determina cómo yo vivo. Porque lo que sucede es que lo que yo creo, o digamos lo que yo pienso, lo convierto en un valor para mi vida y luego ese valor se convierte en una actitud y esa actitud se convierte en una acción y entonces las acciones son la manera en que nosotros vivimos, actuamos, cómo nos movemos, cómo hacemos cada cosa, cómo abordamos cada dificultad, cómo abordamos cada problema de la vida, cómo abordamos cada circunstancia, tiene que ver con la manera en que nosotros creemos. Es decir, lo que yo creo determina cómo yo vivo. Bueno, entonces esto me lleva seriamente a pensar en qué es lo que yo creo, en revisar mis creencias, en revisar la manera en que estoy pensando, la manera en que estoy entendiendo las cosas, porque de la manera en que entiende las cosas así voy a empezar a actuar. Viendo un poquito el mundo que nos rodea, viendo un poquito la realidad existente, miren, podemos hablar de decadencia moral en un mundo global y que esa decadencia está llevando a la gente a vivir una vida inmoral y como así lo creen, así lo hacen. Para todo el mundo, creo que debe ser un poco preocupante el hecho de que hace una semana Estados Unidos acordó, el presidente Obama y el Senado acordaron casar a los homosexuales. Ya aprobaron el matrimonio homosexual. Y en todos los estados, no solo en un estado, sino que en todos los estados es una ley sancionada por el gobierno y ellos o dictada por el gobierno y ellos tienen que aplicarla. Todos los jueces y todas las personas que ejercen autoridad en el gobierno de Estados Unidos van a tener que casar. Llega un homosexual abrazado con otro homosexual y le dice, mire, vengo a que nos case. Y ellos van a tener que casarlos. Llegan dos lesbianas y dicen, mire, queremos que nos casen. Y ellos no van a poder decir no, porque la ley dice que ellos pueden casarse. Ahora, cuando yo creo que todos nosotros, al pensar un poquito en la realidad de este problema, la injerencia que esto tiene, porque en Estados Unidos han surgido tristemente, vergonzosamente, las peores cosas de la historia de la humanidad, los peores valores, las ideas más buenas, pero también las ideas más torpes y más descabelladas. Y Estados Unidos es un líder a nivel mundial en muchísimas cosas. Es más, algunos dicen que El Salvador es una colonia de Estados Unidos en materia económica y en muchas áreas, en materia social, espiritual. Nosotros estamos incluso usando la moneda de Estados Unidos y quizá muchas de las políticas que están poniendo en práctica los gobiernos tienen su raíz o tienen la influencia de ahí de Estados Unidos. Entonces yo pensaba, bueno, esto significa que si Estados Unidos ha aprobado el casamiento entre homosexuales, entonces dentro de muy poco, acá en El Salvador, a puro tubo,
los gobiernos van a tener que aprobar el casamiento entre homosexuales. Yo sé que algunos se pusieron alegres, pero va a pasar eso también acá. Va a suceder eso también acá. Es una situación penosa, es una situación vergonzosa, es una situación que repugna, a algunos nos repugna, a mí me cae mal, me pongo bravo con eso, pero es la realidad en la que está cayendo el mundo. No es solo eso lo que está pasando, no es solo eso lo que está sucediendo. No sé si los muchachos me están ayudando ya con... Tengo una noticia fresquita. Esta es una noticia fresquita de una de las cosas más, digamos, más descabelladas que están sucediendo a nivel mundial y en Estados Unidos. En Indiana, vean este video cortito y después les digo un par de cosas. Vamos, hermanos. ¿Con audio? Si no, tenemos que regresarlo porque no van a entender los hermanos. Mientras lo arreglan ustedes, mientras lo arreglan y se aseguran que tenemos audio. Este es un video de la primera iglesia de la marihuana. Le puede parecer muy descabellado, pero la primera iglesia de la marihuana en Indiana, en Estados Unidos, se abrió en estos días, en esta semana, y fue aprobada como una organización religiosa sin fines de lucro. El gobierno aprobó esta iglesia de la marihuana, donde no van a leer la Biblia, donde no van a tomar la Santa Cena, sino que van a fumar marihuana como el sacramento de la iglesia. La primera iglesia de cannabis en Indiana, Estados Unidos, podía recibir a sus feligreses desde el 1 de julio sin temor a represalias de la ley. El Servicio de Ganancias Internas IRS, por sus siglas en inglés, dio su bendición a la recién formada iglesia, otorgándoles la condición de organización exenta de impuestos y sin fines de lucro. Su fundador, Bill Levin, afirma haber hablado ya con Dios y decidieron que era el mejor rumbo que debían tomar. Levin asegura que la marihuana es el sagrado sacramento de la iglesia y que este es el comienzo de una gran religión. Ahora, cuando en ese video no dice todo, pero ya quitémoslo, hermanos, por favor. Ahora sí lo quieren dejar, ¿verdad? Ahora fíjese, este fundador de esta iglesia entre comillas, porque realmente no es iglesia, pero este fundador de este movimiento diabólico, llamémosle así, este fundador, y que ellos le están reconociendo como iglesia en el gobierno, habló con Dios, solo que en otros documentales o en otra entrevista, en otros escritos, él dice que él no cree en Dios, ellos no creen en Dios, porque cada persona, dicen ellos, tiene su concepto de Dios y ninguno tiene la verdad sobre el concepto de Dios. Entonces nosotros no vamos a leer la Biblia, ni vamos a leer el Corán, sino que vamos a leer un libro, saber cuál es ese libro, pero ya le consultó a Dios. Ahora la pregunta, ¿a qué Dios le consultó? ¿A qué Dios le consultó? Y que Dios le aprobó esa cuestión. Pero como ustedes pueden ver, lo que estoy diciendo es importante revisar nuestras creencias, porque la gente está loca, está hablando de fumar marihuana en su culto. Porque dice que la marihuana trae inspiración. Porque dice que la marihuana es algo que lo lleva a uno a ir por las alturas. Ya me imagino yo a los muchachos ahí con su puro, echando humo. Darío, dejando el piano un rato y agarrando el purito ahí y haciendo un gran relajo. Y eso es una iglesia aprobada por el gobierno. Hermanos, esta es la realidad. Yo pregunto esta mañana, le pregunto a la iglesia, ¿qué es pecado, hermanos? ¿Qué es pecado? Cuando uno revisa, si quiere revisar el concepto de pecado en la Biblia,
Básicamente el concepto de pecado es transgresión de la ley de Dios, transgresión de la voluntad de Dios. Los teólogos dicen que es la transgresión de una ley conocida. Otro teólogo dice que es errar al blanco, que es como que si usted no le pega en el punto y falla un poquitito, ya pecó. Todos estos conceptos y muchos otros conceptos más nos llevan al punto de que hay un normativo en la vida del ser humano, que hay conceptos predeterminados de parte de Dios para la humanidad y que nosotros tenemos que ir bajo esa línea, bajo esos conceptos, porque si no, pecamos. Pero cuando uno mira la realidad de la vida del ser humano, uno se da cuenta que esta palabra pecado cada día tiene menos límites, porque las personas a cada día estamos como estirando un poquito más la estaca, como ampliando un poquito más, y estamos haciendo que cada día las cosas que considerábamos pecado ya no las consideremos pecado. A cada día vamos haciendo que aquello que era negativo se vaya familiarizando con nosotros. Entonces la gente se va familiarizando, se va metiendo, se va interrelacionando con el pecado hasta el punto que ya no nos va a interesar la ley de Dios, lo que Dios diga, los valores de Dios, los conceptos de Dios. Y ahí va a caer a cada día la iglesia en una decadencia, como el mundo está cayendo en una decadencia. Por ejemplo, hermanos, pues es vergonzoso decirlo, es penoso decirlo, pero es la realidad que hoy en el mundo, por ejemplo, hablando del divorcio, dentro de la iglesia cristiana, el divorcio se ha convertido en el pan de cada día, en una situación de que si no me gusta la bicha o el bicho, lo dejo. De que si no me sale bueno, lo dejo y me busco otro. De todas maneras, en el Face hay un montón que solo les envío la invitación y ahí está, y ya me hago una cita, ya voy saliendo con él o con ella rapidito, porque hoy por el Face es que se contactan, ahí se conocen, o por las redes sociales, pues, porque no solo es el Facebook. Es una cosa tremenda. Entonces la gente ahora se está divorciando y no le importa, no le preocupa. Gracias a Dios por aquellos cristianos dentro de la iglesia cristiana que todavía siguen valorando lo que Dios valora. Gracias a Dios por aquellas parejas, por aquellos jóvenes, por aquellas personas, por aquellos matrimonios que siguen dándole prioridad a lo que Dios dice que es correcto. Y que dicen, no, yo voy a seguir a Dios, voy a obedecer sus caminos, voy a ir en pos de su palabra y no quiero romperla porque esta es la única verdad absoluta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces tenemos que luchar para que ese concepto de pecado no sea algo que se va ampliando a cada día, que el espacio para operar vaya siendo mayor, que el espacio para operar ya no tenga ninguna restricción. Lo que yo te voy a decir, hermano, que si tú quebrantas los mandamientos de Dios, que si tú quebrantas la ley de Dios, que si tú quebrantas lo que Dios dice, eso se llama pecado. Eso es pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y el que peque ya sea entendiendo o no entendiendo, a propósito o no a propósito, le cae la ley. Simplemente el romper el pecado es pecado ante Dios, es romper su ley. Y esa es una cosa que nosotros tenemos que tener cuidado y que entender esta mañana, revisar qué creemos en cuanto a algunas cosas. Por ejemplo, yo estaba pensando fuertemente, veamos qué dice la gente
Y seamos esta mañana honestos, objetivos al pensar, al hablar de esto que voy a hablar y pensar en el caso de ustedes. ¿Cuántos de ustedes creen que sus concepciones de la vida cristiana han ido bajando? Pensemos en un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes hace unos años, cuando empezaron su vida cristiana, asistían a la iglesia, a su iglesia, y se congregaban en todos los cultos de la iglesia? Levánteme la mano los que hacían eso. Pero desesperados por estar en cada culto. Desesperados. ¿Lo hacíamos, sí o no? ¿Por qué lo hacíamos? Es una pregunta. ¿Por qué lo hacíamos? Porque creíamos que estar en la casa de Dios era lo mejor. Porque había ahí bendición y vida. Porque había conocimiento de Dios, porque había inspiración de Dios, porque había presencia del Espíritu Santo, porque yo no me quería perder ni un solo culto. Ahora, ustedes que hacían eso, que no se perdían ni un solo culto, ¿cuántos de ustedes han llegado a asistir a la iglesia un culto por semana? Un culto por semana. ¿Por qué ahora actuamos así y por qué antes no actuábamos así? ¿Por qué ahora? Bueno, porque en las iglesias hay hermanos que a veces aparecen a los 8 días, a los 15 días, a los 22 días. Dios los bendiga, bienvenidos, bienvenidos, aunque sea de vez en cuando, pues, aunque sea como cometas, bienvenidos, bienvenidos que aparecen de vez en cuando. Pero seamos honestos, ¿por qué es que ha cambiado ese concepto? ¿Por qué es que ha cambiado esa práctica, mejor dicho? ¿Por qué ha cambiado esa práctica? Porque cambió nuestro concepto. Porque cambió nuestra creencia. La creencia ahora es, bueno, yo no necesito mucho ir a la iglesia. Yo no necesito mucho ir a la iglesia. Si hay muchos que van a la iglesia que pasan todos los días ahí, son los mismos hipócritas y son los mismos ladrones y son los... Yo no quiero ir a la iglesia, no necesito ir a la iglesia. Una vez a la semana que vaya es suficiente. Entonces yo empiezo a practicar mi vida de una manera diferente porque mi concepto de lo que es asistir a la iglesia ha cambiado. Cuando yo haga alguna cosa en la vida, yo tengo que preguntar por qué la estoy haciendo así. ¿Por qué yo estoy actuando así? Seguramente porque estoy creyendo así, porque mi manera de creer me ha llevado a actuar. Yo primero, como dijo Descartes, el gran filósofo, pienso y luego existo. Pienso y luego existo. Primero yo pienso, primero conceptúo y luego actúo. El actuar es el producto de lo que yo creo. Yo creo, por ejemplo, que no necesito dejar el pecado porque Dios es bueno. Entonces, ¿cómo va a ser mi proceder? Si yo creo que Dios es, ¿cuántos creen que Dios es Dios de misericordia? Entonces, hagamos lo que sea. ¿Por qué no hacemos lo que sea? ¿Por qué no vivimos la vida como nos da la regalada gana? ¿Por qué no la vivimos así? Porque es cierto que Dios es un Dios de misericordia, pero también Él es un Dios justo que le da a cada uno lo que merece según sean sus obras. ¿Sí o no? ¿Lo creen o no? Entonces una persona puede decir, bueno, ¿cómo es que Dios es bueno? Yo puedo hacer lo que quiera. Hay una enseñanza sobre la salvación, una teología de salvación que dice que es una teología que Calvino, el gran teólogo Calvino, propuso, y es la teología del salvo siempre salvo, que si yo acepté al Señor una vez, yo soy salvo y no importa lo que haga. Que mi actuar
que mis acciones no tienen nada que ver con mi salvación. Y esa teología tiene diferentes niveles, hay extremos en esta teología, hasta el punto de que una vez, por ejemplo, yo hablé con un pastor y le dije, mira, pero ¿y si este creyó en Jesucristo, pero anda chupando, anda tomando, anda bolo, y de repente ahí en la cantina sacan la pistola y pum, lo matan? ¿Qué pasa con él? Me dice el pastor, el Señor se lo llevó para el cielo. Se lo llevó para el cielo porque aquí estaba dando muy mal testimonio y por lo tanto mejor se lo llevó para el cielo. Se llevó a su hijo para el cielo. Aleluya. Angelitos en el cielo, ¿verdad? Angelitos así ese es el extremo del concepto de la doctrina de la salvo siempre salvo. Y por ese concepto mucha gente está viviendo una vida sin límites morales, éticos, morales y espirituales, y están viviendo como a ellos les da la regalada gana, porque un día aceptaron a Jesucristo y su salvación no depende más nada de que haber aceptado a Jesucristo y no de las cosas que ellos hagan, porque dicen no por obras para que nadie se gloríe. Así que somos salvos, no importa lo que hagamos. Ese es un concepto no bíblico. Ese es un concepto no correcto. La gente es salva porque cree en Jesucristo, porque acepta a Jesucristo, pero si aceptó a Jesucristo, desde ese momento su vida tiene que cambiar. Su vida tiene que ser diferente en base a lo que cree, en base a lo que ahora conceptualizó en su vida. Y es justamente lo que está diciendo la palabra de Dios ahí en el pasaje que leímos. Ustedes dicen que yo soy Jesús está discutiendo con los judíos, y ustedes se dan cuenta que hay una discusión tremenda. Dice el Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Desde ahí empiece. ¿Quiénes eran estos judíos? Eran judíos que habían creído en él. Algunos le llaman prosélitos, porque se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Estos han creído en él. Han creído que él es el Hijo de Dios. Fíjense, son como nosotros, que han aceptado que Jesús es el Hijo de Dios. Pero con ellos está teniendo una discusión el Señor. Con ellos está discutiendo y están hablando. Y dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ven qué interesante? Que está diciendo: si ustedes siguen mis conceptos, mi enseñanza, mis valores, lo que yo les digo, ustedes van a actuar en base a eso. Su accionar en la vida va a ser el producto de haber creído. Su accionar en la vida va a ser el producto de haber aceptado mi palabra, dice Jesús. Uno se pregunta, ¿qué es lo que la gente a veces ha aceptado entonces en la iglesia? ¿Ha aceptado venir a un templo? ¿Ha aceptado pertenecer a una religión? ¿Ha aceptado solamente congregarse ahí para sentirse parte de un grupo social? ¿O ha aceptado los mandamientos, la palabra de Dios? Si permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos. Y esto me confronta mi vida práctica. Esto confronta no solo lo que yo digo creer, sino mis acciones cotidianas. Yo soy hijo de Dios, pero si yo soy hijo de Dios, entonces se tiene que demostrar. Entonces tengo que evidenciar. Entonces tengo que permanecer en la palabra. Tengo que permanecer en los conceptos de la palabra de Dios. Pero como hemos ido perdiendo, alguien dice: ¿qué creen, por ejemplo, los muchachos cuando se van a casar? Y resulta que en la iglesia no les sale nada, ni nada. Y tocan puertas y envían emails y envían fotos, comparten enlaces y hacen un montón y no les sale nada en la iglesia. Pero afuera les sale rapidito.
Pero hay un versículo en la Biblia que dice: no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Y no tan jóvenes, porque ya los que los ha dejado el tren son peores todavía. Dice: me dejó el tren, aunque sea en este buzón me subo. Y entonces le llega un buzón ahí, un chuzón, y ahí, bueno, ahí me subo, porque yo le compartí una foto. Y peor esas fotos ahora. Y entonces me llegó: pero mire, señorita, ¿y él es cristiano? No, fíjese, no es cristiano, pero el papá sí es cristiano. ¿Y qué me importa que el papá sea cristiano o la mamá sea cristiana? No, es que mire, yugo desigual, yo creo, oigan, yo pienso y yo creo que yugo desigual solamente tiene que ver con que nosotros pensamos diferente. Sí, piensan diferente y creen diferente y tienen un Dios diferente y actúan diferente. Entonces yo, como cristiano, he bajado mi vida, he bajado mi nivel de vida, de compromiso, porque ahora estoy creyendo. Por eso decía: yo soy el producto de lo que creo, yo actúo como creo. Hay alguien que dice: mire, yo le caigo mal a fulano. Eso es lo que cree. Entonces, ¿cómo va a actuar cuando mire al fulano? Va a actuar a la defensiva, porque él cree que le cae mal al fulano. Otro dice: mire, a mí me cae mal fulano. Entonces va a actuar en base a ese concepto que tiene de fulano de tal. Me cae mal y cuando venga me lo paso llevando y punto, porque me cae mal. Ya, entonces lo que yo creo determina lo que yo hago. Si yo creo cosas buenas, voy a hacer cosas buenas. Si yo creo cosas malas, voy a hacer cosas malas. Ahora, este punto, según Jesús, es que la base de mis creencias, la base de lo que yo creo, debe ser juzgado a la luz de la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos muestra la verdad y la vida. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Que nos muestra la única verdad absoluta, que es el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice seréis libres? O sea, ellos pensaban que no eran esclavos porque ellos eran descendientes de Abraham. Linaje de Abraham somos. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, sí lo sé, pero procuráis matarme. Están diciendo una cosa, pero están haciendo otra cosa, porque no me creen. Revisen su creencia en mí, y si ustedes la revisan se van a dar cuenta que están equivocados. Yo voy a decir algo, hermano. Si hay algo que a Dios le cae mal, es que nosotros digamos cosas que no hacemos, o pretendamos creer algo que no practicamos, o en otra palabra, que actuemos en la vida como si Dios no tiene ningún protagonismo en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer los cristianos es actuar como que Dios es el Señor de nuestra vida, como si Dios es el que manda mi vida y el que me conduce, el que me guía, el motivo de mi existencia, la razón por la cual yo vivo. Quiero que vayan a Romanos, y vamos a ver si hay algo que a Dios le cae mal. Romanos capítulo 1, y que no va a tolerar, es el hecho de que a Dios le saquemos de nuestras vidas. No le saques a Dios de tu vida, pero sí, para no sacarle, tienes que creer en su palabra. Y miren lo que dice Romanos. Tienen Romanos 1,
y versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Ah, vaya. O sea que tenían un conocimiento vago, tenían un conocimiento que no era el correcto, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, lo que creen, lo que piensan, y su necio corazón fue entenebrecido. Mire hasta dónde va. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Entonces Dios hace tres entregas judiciales en los versículos que vemos a continuación. La primera es la entrega espiritual, versículo 24, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Cuando dicen amén. Bueno, entonces ahora a los que no toman en cuenta a Dios en su vida, no, yo no necesito congregarme, si aquí en mi casa yo miro el enlace. ¿Para qué voy a ir yo? ¿Para qué me voy a sacrificar tanto? Y vienes a cada mes. No estás tomando en cuenta a Dios en tu vida. Y vienes solo cuando te sobra tiempo. Pero no haces el espacio. Pero no tienes interés. ¿Y dónde está aquel tiempo cuando no te perdías un culto? ¿Y dónde está aquel tiempo cuando debajo del agua venías a adorar a Dios? Has dejado de tomar en cuenta a Dios en tu vida. Es que ahora ya tienes carro. Es que ahora ya estás en la U. Es que ahora ya tienes dinero, ahora ya no necesitas. Saben, hermanos, nosotros somos duros de aprender. Estaba pensando en eso, somos duros de aprender y a veces aprendemos hasta que nos dan en la nuca. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Yo tengo un concepto muy amplio de lo que es la enfermedad, pero muchas de las enfermedades que están pasando en nuestra vida, Dios está llamando la atención de nosotros. Dios está llamando la atención de muchos de nosotros y está diciendo, ¿y de qué sirve lo que estás haciendo? ¿Y de qué sirve el gran trabajar que estás haciendo? ¿Y de qué sirve la ocupación y venís a cada mes a adorarme? ¿Cuál es tu concepto del culto? ¿A qué vienes al culto? ¿Cuál es tu concepto, Gaby? Tú vienes a adorar a Dios, vienes a cantarle. Hay canciones que son exaltaciones a Dios y eso no le gusta al diablo. El diablo quiere que estés cantando de Shakira y moviéndote allá en la casa como Shakira. Pero eso no le gusta a Dios. Dios quiere que estés aquí en su casa adorándole junto con un grupo de gente que adora al Dios único y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, miren, hay un hombre que desde que vino a la iglesia, yo creo que no ha perdido ni un culto. Por ahí está el hermano Manuelito. Dele un aplauso al hermano Manuel. Dele un aplauso al hermano Manuel. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Yo no lo he visto perder un culto. Tal vez alguno que otro no ha venido, pero usted quiere, ahí está el hermano Manuel. ¿Qué ha pasado con usted? ¿Qué ha pasado? Las iglesias se vuelven frías. Las iglesias se vuelven tibias. La gente de las iglesias se vuelve sin compromiso. ¿Sabe por qué? Porque ya cambiaron su manera de creer. Si permanecen en mi palabra, son mis discípulos. Si no permanecen en mi palabra, aunque digan, no son mis discípulos. Pero es que somos hijos de Abraham. No son mis discípulos, porque no están permaneciendo en mi palabra. No, demonio tiene, le dijeron más adelante. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero si no permanecen en mi palabra, no son mis discípulos. Eso lo dijo Jesús.
¿Y qué duro será la entrega espiritual? Mire la entrega espiritual, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Hasta el versículo 25. Ahora la entrega moral. Versículo 26. Por eso Dios los entregó. Mire, la palabra entregó es común ahí en las dos entregas que estamos hablando. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida al extravío. Retribución, el pago, el SIDA, todas las enfermedades. Pero Cuba ya descubrió la medicina para el SIDA, entonces ya todos los idosos están contentos. Y todos los que pensaban darle rienda suelta a su vida. Pero aquí dice, hay una consecuencia. Los entregó. Y yo creo la peor es esta. Versículo número 28. Esa es la entrega mental. Miren lo que dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Otra vez entregó a una mente reprobada. Piensan que lo que creen es bueno. Piensan que lo que creen es correcto. Por eso este sermón se llama Revisando lo que creemos. Revisa lo que crees a la luz de tu actuar y te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que posiblemente se tienen que cambiar. ¿Y qué pasó con esta entrega mental? Bueno, una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las hacen. Yo termino esta mañana preguntándote, hermano, ¿qué crees tú en cuanto al perdón? A esa vieja desgraciada yo no la perdono. Como tú crees mal acerca del perdón, entonces no vas a perdonar, entonces no te va a perdonar Dios. Hermano amado, ¿qué crees tú en cuanto a las finanzas? Yo creo que yo soy el bueno aquí, que yo hago mi plata, que yo soy el que me genera. Bueno, dale. Sí, tú eres el bueno. Tú eres, sí. Cuando estés con una enfermedad de que no te puedas mover, me decís que vos sos el bueno. ¿Qué crees tú en cuanto a la familia? Ve, si esta vieja me sale mal, me consigo otra. Dale. Iglesia, tenemos que mantener nuestras creencias. Iglesia Manuel, tenemos que mantener nuestras creencias por el amor de Dios. No tenemos que permitir que nuestras creencias bajen de nivel. Permanezcamos en la palabra y entonces vamos a ser verdaderamente libres. Y esto es una implicación de que cuando una persona es libre no está sujeta a nada, sino que hace las cosas que son correctas, sabe actuar, sabe vivir, porque sabe creer. ¿Y usted qué cree en cuanto a la virginidad? No, si es que la virginidad, eso no tiene nada que ver. No, si ahora, dale. Si esos valores se han cambiado. ¿Y usted qué cree en cuanto al adulterio? Pues el adulterio no es nada, es un deslizón. Dale. Entonces tu vida prácticamente va a ser una vida
disoluta, como dice la palabra de Dios. ¿Y ustedes qué creen acerca de la fornicación, que es la relación sexogenital antes del matrimonio sin estar casados? Dale, si todo lo hacen. ¿Cómo así cree el mundo? Así actúa. Hijos del diablo, dijo Jesús. Hijos del diablo, dijo Jesús. No lo digo yo, lo dijo él. Siga leyendo en su casa, en San Juan 8. Son hijos del diablo. Ustedes dicen que son mis discípulos, pero no son mis discípulos. La mentira, mire la mentira. Sí, todos mienten. Hasta Judas mintió. Sí, pero mire lo que le pasó. Mire, hermano, el ministerio, no, que trabajen los tontos. Yo no, o sea, no me meto en esas cosas. Dale, pues, dale. Y así como tú crees, así actúas. Tus concepciones han bajado, tus compromisos han bajado, tu estándar ha bajado, tu vida espiritual, moral, ética, familiar ha bajado, hasta que lleguemos a ser entregados judicialmente por Dios a nuestros desórdenes. Esta mañana Dios nos habla. Revisa lo que crees, porque si revisas lo que crees, no te tienes que preocupar de lo que haces. Ese es el mensaje de esta mañana. Esa es la palabra de esta mañana. Una palabra de enseñanza, si usted quiere exhortación, pero no, más bien de advertencia. Es decir, iglesia amada, si hay algo que Dios quiere de nosotros es eso, hacer todo con todo nuestro corazón, para la gloria y para la honra de Dios. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos, por favor.